Ellos son Anton Etzinger. Él estudió Administración de Empresas de Información, Convención en Marketing y Medios en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Estrasburgo, en Australia. Tiene un programa en Austria, y eso que me puse gafas. Tiene un posgrado de Sistemas de Información Geográfico de la Universidad de Salzburg, con el título de Científico en Información Espacial Académica. Actualmente es analista del Programa de Decisión y Análisis de Políticas en el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIA. Y la otra persona que lo va a acompañar es Carolina Navarrete Frías. Ella se graduó en Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario y es máster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas. Fue asesora de la Subdirección de Ayuda Oficial al Desarrollo de la Dirección de Cooperación Internacional de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Actualmente es coordinadora del área de decisión y análisis de políticas en el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Carolina también nos ayudó algún tiempo en FESCOL en el tema internacional. Bueno, entonces tienen la palabra. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo quería comentarles un poco cómo vamos a ir la presentación. Yo voy a hacerles una presentación muy rápida del área de investigación de decisión y análisis de políticas, y luego Anton presentará más la parte de análisis de vulnerabilidad y el trabajo que han hecho con productores en Centroamérica, sobre todo enfocado en frijol. Y luego yo cerraré la presentación comentándoles acerca de los resultados y análisis de algunos proyectos e investigaciones que hemos hecho para Colombia, que pueden dar insumos muy útiles para el tema de adaptación y cambio climático. Acuérdense que tienen 20 minutos entre los dos. Ok. Vamos a trabajar en eso. Bueno, entonces, muy rápidamente, somos un centro de investigación, pero tal como el nombre del área lo dice, estamos muy enfocados en que todas las ideas y la información científica que estamos generando sean un insumo fundamental para la toma de decisiones, para que sirvan para que los planes, los programas, las políticas y las estrategias estén mucho mejor informadas y de esta forma se pueda promover desarrollo sostenible. Entonces ese es como el objetivo fundamental, mejores políticas tanto en sector público como en privado, y estas son nuestras principales áreas temáticas de trabajo. Cambio climático, somos el líder en un programa mundial de cambio climático y el director del área específicamente lidera el tema de adaptación progresiva al cambio climático. También trabajamos servicios ecosistémicos, análisis de impacto, acceso a mercados, fortalecimiento de capacidades y género, y vale la pena mencionar que el CIA tiene un mandato mundial, entonces son temas que trabajamos en todo el mundo, y ya le doy la palabra a Anton. Bueno, muchas gracias. Yo quiero seguir mostrando unos resultados o unas experiencias que teníamos en los últimos años en varios proyectos que teníamos en la región Latinoamérica y el Caribe. Primero quiero empezar con esta foto que es de un valle Jamastrán en Honduras, y muestra como el terreno de un agricultor que tiene su lote con y sin adaptación climática, porque esa es una zona que enfrenta como 6 meses sequía cada año. Entonces él usa una parte de su terreno con riego y el otro lo tiene como abandonado porque no tiene suficientes recursos para hacer el riego en todo lado, pero él lo hace por lo menos en una parte, y quiere como mostrar que podemos enfrentar también retos parecidos aquí en Colombia con más sequía, y sería una buena adaptación aprender de otros cultores que viven nuestro clima del futuro en el presente, ¿no? Yo quiero hoy más bien hablar de un proyecto que hicimos aquí en la región de Bogotá. Yo lo mencioné en la mañana. Es un proyecto que hicimos con Oxfam, y ahí nos enfocamos en la vulnerabilidad del pequeño productor frente al cambio climático y qué son las implicaciones que tiene eso para la seguridad alimentaria para la ciudad de Bogotá. Usamos la definición de la IPCC, que usa 3 factores para la definición, que tiene la exposición. Ahí nosotros lo traducimos en el impacto directo al cultivo, y los otros 2 factores tienen que ver con la parte socioeconómica y los medios de vida de los productores, y aquí la sensibilidad y la capacidad de adaptación de estas familias. Bueno, cuando nosotros vamos al campo, preguntamos primero a los productores qué piensan ellos del cambio climático o qué saben de eso. Entonces
ahí un ejemplo de Guatemala, y ellos nos dijeron que sí, nosotros sabemos que es cambio climático, además lo enfrentamos últimamente, los años nosotros lo vemos los cambios, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces yo veo muy bien que es muy importante que podamos identificar la vulnerabilidad de estos medios de vida, de estas familias que básicamente producen una gran cantidad de la comida, y tenemos que encontrar posibles estrategias de adaptación que también son factibles para ellos. Entonces no podemos ahí hablar de estrategias muy complicadas, ellos necesitan herramientas para implementar esas estrategias. Bueno, yo quiero dar un ejemplo que hicimos aquí en la zona en Colombia, en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima, y aquí tenemos el ejemplo del cultivo de papa, y en el mapa se puede ver 3 colores, son rojo, amarillo y verde, y básicamente en las zonas rojas el cultivo de papa es menos apto al clima del futuro, y en las zonas verdes el cultivo de papa es más apto a este clima del futuro. Entonces podemos básicamente decir que el cultivo de papa se va a mover espacial en la región, y eso tiene claramente varias implicaciones, y las razones por qué el cultivo sube en la altura son un aumento de la temperatura, y también encontramos ahí un aumento de la precipitación en esta región, aunque eso es muy poquito. Y en este momento también quiero mencionar que en estos tipos de estudio, y sobre todo cuando mostramos estos mapas que muestran un impacto posible al futuro, es muy importante que siempre hablamos de la incertidumbre que tienen estos resultados. Entonces en las 3 imágenes abajo se puede ver la incertidumbre que tiene este resultado. Yo empiezo con la imagen de la mitad, que es la incertidumbre de la temperatura, es el valor de el coeficiente de varianza, y cuando es más oscuro, el coeficiente de varianza es más alto, entonces la incertidumbre también es más alto. Entonces podemos decir que estamos mucho más seguros si hablamos del aumento de la temperatura que si hablamos de la precipitación, porque ahí nosotros usamos siempre no solo un modelo de la predicción, siempre usamos varios modelos, en este caso usamos 19 modelos, y encontramos en estos modelos que al respecto de la precipitación son muy diferentes. Entonces nosotros no vemos que hay mucha incertidumbre a la predicción al clima, a la lluvia, pero sí hay poca incertidumbre si hablamos de la temperatura, y eso se muestra en el resultado a la izquierda, que si hacemos el mismo análisis con todos los 19 modelos, podemos ver que en diferentes zonas los modelos están de acuerdo o no. Entonces las zonas rojas son zonas donde los modelos no están de acuerdo como tan bueno que en las zonas verdes. Bueno, aquí se ve todos los cultivos que investigamos. Aquí son 19 cultivos que básicamente son los cultivos básicos de la canasta básica en Bogotá. Y se puede ver en las primeras 3 columnas es la aptitud al clima de cada uno de los cultivos. Y las últimas 2 columnas es el cambio de la misma aptitud, y se puede ver que casi todos los cultivos, bueno, hay ningún cultivo que gana aptitud al futuro, pero hay muchos cultivos que salen ahí en rojo, entonces pierden aptitud hacia el futuro. Entonces también investigamos ahí la parte socioeconómica, usamos ahí una definición del DFID sobre los 5 bienes, y construimos indicadores que son relacionados con el clima. Hicimos encuestas con 130 productores, y quiero hoy mostrar 2 grupos que salieron de esta encuesta y su vulnerabilidad o su sensibilidad y capacidad adaptiva. El primer grupo arriba, la telaraña arriba, es un grupo que está dentro de un proyecto con Oxfam que suministran sus cultivos a un mercado aquí en Bogotá, el mercado campesino. Y el grupo abajo no participa en este mercado y vende sus productos a los intermediarios, y esos son los productos que terminan en las corabastas aquí en Bogotá, ¿no? Y bueno, básicamente rápido, lo que está afuera de la telaraña es bueno y lo que está dentro está malo, ¿no? Porque si la sensibilidad es muy alta, el valor es muy pequeño. Si la capacidad adaptiva es bueno, el valor es alto. Entonces se puede ver que el grupo que venden a los intermediarios es más vulnerable. Y las razones por qué nos salen de las encuestas son: no tienen acceso a créditos, no son organizados en grupos, entonces tienen una debilidad en el capital social, por ejemplo. Entonces, por todas esas cosas, este grupo sale más vulnerable que el otro grupo.
volvemos al mapa del cultivo de papa, donde vemos que la papa se está moviendo hacia el futuro con el cambio del clima. Nos falta ahí una capa encima y es la capa del uso y la disponibilidad de la tierra para el cultivo de papa. Entonces, lo que es en negro no es disponible porque son zonas, por ejemplo, zonas pobladas, carreteras, zonas sin vegetación, zonas con rocas, entonces no se puede cultivar en estas zonas. Las zonas que son en gris son zonas que sí se puede cultivar, pero el uso necesita un cambio fuerte. Por ejemplo, ahí hay un bosque o hay una zona protegida. Y el tercer grupo, que es el color transparente, ahí sí, esas son zonas que son cultivadas ahora o son zonas de pasto, entonces ahí sí hay una disponibilidad teóricamente para este cultivo. Y entonces se puede ver en esta imagen que ya hay mucho menos verde, ¿no? Bueno, eso también hablamos con los productores en los talleres y ellos nos confirmaron también lo que hablamos ayer y hoy, que la organización del agua dentro de la cuenca no está, bueno, eso no es organizado, entonces ellos nos dijeron que para la producción de fresa, ellos tienen muchos problemas de no tener suficiente agua porque se están gastando el agua arriba en la producción de papa y además el agua que viene está contaminada. Y el segundo ejemplo que nos contó un agricultor que vive ahí en un terreno que tiene un pendiente y él dice que por la deforestación, él tiene ahora muchos problemas durante la época de lluvia porque el agua se lleva al suelo y ahí se lleva los nutrientes y él tiene mucho problema de mantener su suelo para la producción. Ahora, nos dimos cuenta que es muy importante si hacemos mapas de impactos y hacemos estudios de vulnerabilidad, tenemos que también mirar cuáles son las zonas que necesitan alta atención, donde tenemos que empezar, ¿no? Eso es un proyecto en Centroamérica sobre maíz y frijol y ahí hicimos básicamente lo mismo, impacto del cultivo y su aptitud al clima y sacamos 3 diferentes tipos de zonas. El primer tipo es una zona que tiene una pérdida al futuro del cultivo de frijol, pero la pérdida no es tan grande, entonces ahí vemos en este caso 25% de su rendimiento hacia el año 2020 y ahí vemos que se puede enfocar en la adaptación de los mismos sistemas de producción de frijol con estrategias de adaptación, puede ser mejoramiento del cultivo, puede ser riego, puede ser diferentes cosas. Las otras zonas que lo llamamos hotspots son zonas que tienen una pérdida muy alta hacia el futuro, más que 50% en su rendimiento. Entonces ahí pensamos que es mejor que nos enfocamos ahí en una diversificación y eso puede ser diversificación hacia el otro cultivo o puede hasta una diversificación hasta otros medios de subsistencia que no necesariamente tiene que ser la agricultura, ¿no? Y la última parte que es una zona que hasta, en el pasado nunca pusimos tanto atención a esta zona, pero nos dimos cuenta en este proyecto que es muy importante, que son zonas que llamamos pressure spots, que son zonas que tienen una presión alta, porque ahí en estas zonas el cultivo está ganando aptitud al futuro, y además estas zonas ahora no son zonas de producción de este cultivo y son en muchos casos son ahora zonas de bosques, son zonas de protección. Bueno, entonces es muy importante que tenemos en cuenta que hay un peligro de una migración de la frontera agrícola hacia estas zonas, ¿no? Cuando en otras zonas el cultivo no es apto. Entonces aquí quiero terminar con el mapa de frijol para Centroamérica, que se puede ver ahí la pérdida del rendimiento hacia el año 2020 en colores de rojo, que muestra muy bien en Centroamérica ahí el corredor seco, y hay la zona que es como la máscara encima, que es la zona de producción actual de frijol, y hacemos aquí la identificación de los hotspots, podemos ver los 3 tipos. Las zonas rojas donde tenemos que pensar en diversificación, tal vez no es muy bien seguir en estas zonas con frijol. Tenemos muchas zonas en naranja que sí vale la pena hacer un esfuerzo para una adaptación de este cultivo. Y tenemos las zonas verdes que nosotros vemos que son a veces muy cerca de zonas que son ahora naranjas, entonces hay un peligro que la frontera agrícola se mueve hacia estas zonas.